se me quedó algo en el tintero y quiero agregar, porque hay una cosa más que podemos hacer, sobre todo en cromatografía en capa fina. En papel es un poco difícil, pero tampoco es imposible. Ya van a ir viendo ustedes que todas estas prácticas en realidad lo que quieren es que ustedes preparen suficientes placas o suficientes pues, trozos de papel para que ustedes agarren más experiencia de lo que pueden hacer. Pero entonces les voy a explicar que principalmente con la cromatografía en capa fina es relativamente fácil hacer ya, obtener más analito del que hayan separado en una capa fina. Entonces vamos a poner un ejemplo. Veamos esta primera manchita que pusimos en esta. Vamos a suponer que es una capa fina y no un papel. Esta primera manchita que está en esta capa fina, que es color azul, y veámosla cuando ya está en la fase final y vemos que tiene dos componentes, uno color más o menos fucsia, que está un poquito de mayor concentración que la verde que está y que corrió menos. Pero lo que sí es cierto es que esa separación está muy bien hecha porque no tienen colas, no están difusas, está muy bien hecha. Entonces, quiere decir que con el sistema de solventes que hayan utilizado, esa separación funciona perfectamente. Entonces, resulta que ustedes podrían hacer otra técnica que se llama la cromatografía preparativa, y ahí sí, podrían tener una placa limpia, le hacen su línea de inicio, pero entonces como lo que les interesa es ahora obtener estas dos componentes que ya saben que se separan bien, entonces ustedes pueden tomar la capa, el sistema, la capa fina completamente limpia y sembrar solo la azul, pero la van a sembrar ahí sí que como un bastón, bastante como que les abarcara pero claro, lo ponen en medio para que corra mejor, que les puede abarcar del azul para la verde, pero solo van a sembrar la azul. Entonces lo hacen como un bastón. Y también aplican muchas veces la mancha, ese debe ser un bastón, una manchota tamaño bastón. La aplican muchas veces porque ustedes quieren tener bastante concentración. Y luego la dejan correr. Entonces, fíjense que se les van a formar como dos bandas bien anchas, pero ya ven que la separación, viendo en la otra placa, es bastante grande, tiene bastante espacio. Entonces, se les va a formar una banda bien ancha, verde, a la misma altura donde está la verde, y otra bien ancha a la altura donde está la color fucsia. Entonces, miren qué bonita la cromatografía preparativa, porque porque ustedes ya saben que su separación está muy buena y a ustedes les interesa recolectar cada uno de esos componentes. Entonces, dejan secar su placa y luego, con mucho cuidado, con una espátula probablemente, pero con una espátula de las que tienen no de cucharitas, sino las que tienen el otro tipo de punta. Con mucho cuidado van a raspar la banda donde está la parte verde y la van a ir colocando también con mucho cuidado con la misma punta de la espátula en un tubo de ensayo. La misma operación hacen con la otra banda, que probablemente va a ser más ancha, va a tener más cantidad por las proporciones que se pueden ver aquí, que hay mucho más rosada que la verdecita. Y también raspan la otra banda. El mayor cuidado que tienen que tener es que no vayan a mezclar lo que está en una banda con la otra, porque a ustedes lo que les interesa es obtener ya cada analito por separado. Entonces, por eso se llama preparativa, porque ustedes ya la usan con el fin de preparar una forma de ya extraer, suponiendo que fueran colorantes o la sustancia que sea. Y entonces
ya esta parte del polvito de la sílica gel que les queda con el colorante, le agregan un disolvente apropiado y de ahí filtran, agitan un poco, de ahí filtran y ya obtienen su analito al que le pueden hacer ya otro tipo de pruebas. Entonces, como decía, es más fácil hacerlo en capa fina porque es más fácil rasparlo. Creo que con papel no sería tan difícil, pero sí tratar de que el papel no se les vaya a torcer y todos los demás problemas. Pienso que también podrían hacerlo con papel luego de secar la banda de papel, recortándolo con tijeras y haciendo como pica con cada una de las bandas coloreadas. Y también lo mismo, extraer con un disolvente y filtrar. Pero sí pienso que les va a quedar mejor y más fácil de hacer con la capa fina. Y entonces esto se llama hacer una cromatografía preparativa, pero cuando ya obtuvimos una muy buena separación y nos interesa recolectar los componentes ya a una escala pues mayor de las pruebas iniciales que hicimos. Interesante, ¿verdad? Esto también se puede hacer con la columna clásica, que lo vamos a ver a continuación de este tema. Entonces, ahorita, con esto quedaríamos terminados los temas, al menos en lo que van a ver en teoría de papel y capa fina, y me voy a pasar a darles un poco de purgante con las ecuaciones aquellas. Entonces, ahorita me regreso. Oh, me regresé tanto, pero no importa. Entonces pasemos a recordar un poquito que ya habíamos visto la ecuación croma 0,1, que era KD, la constante de distribución o coeficiente de distribución. También habíamos visto esta parte de cromatograma y tiempo de retención y vimos estos conceptos de tiempo de retención y tiempo de la fase móvil para llegar a estas otras ecuaciones, que era U minúscula, que era la velocidad lineal promedio del movimiento de la fase móvil, y con eso se formaba la croma 2. Y luego vimos la velocidad lineal promedio de migración del soluto para también formar la ecuación de croma 0,3. Y me recuerdo que con ustedes nos habíamos quedado hasta aquí. Sí, ¿verdad? Así fue. Todos siempre vayan anotando sus ecuaciones. Entonces ahora nos vamos a ir a ver que estas anteriores ecuaciones nos van a ir sirviendo para ir formando hasta la número 5. Entonces tenemos que el tiempo de retención de su R mayúscula, de un soluto se puede relacionar con el coeficiente de distribución KD para expresar la velocidad de migración del soluto V virgulilla en función de una fracción de la velocidad de la fase móvil, tal como se ve en la ecuación donde V virgulilla es igual a U, o sea, la fracción del tiempo en la fase móvil, y esa sería la ecuación croma 0,4. Pero, sin embargo, también se deben tomar en cuenta los volúmenes de las fases, tanto estacionaria como móvil, a los cuales se les llama V mayúscula sub S y V mayúscula sub móvil, respectivamente. Entonces, basado en lo anterior, la velocidad de migración del soluto para determinado pico cromatográfico se puede expresar como esta expresión. Entonces, aquí ya tomamos en cuenta a estas dos que ya las hemos definido, y también a KD y al volumen de la fase estacionaria sobre el volumen de fase móvil para formar la ecuación croma 0,5.
Entonces, hasta ahí nos quedamos en cuanto a las ecuaciones, por el momento. Y ahora me voy a salir de esta porque vamos a empezar a ver ya la cromatografía en columna clásica. ¿Alguien tiene un comentario sobre esto? Yo sé que le suena un poco árido esto que tiene que ver, pero tranquilos, después le vamos a ir encontrando más sentido a esto. Entonces, ¿estamos bien hasta aquí? Por el momento vamos bien, gracias. Gracias a ti. Entonces, ahora me voy a ir a la otra presentación. Ahí está. Ojalá vamos a bajar un poquito porque está muy grandota. Aquí creo que ya se ve mejor. Sí, están viendo todos esta. Ahora aquí vamos a ya a ver, pues algo, ya no es cromatografía plana, sino que ahora vamos a ver cromatografía en columna y por supuesto empezamos con la clásica, que ustedes saben que fue con la que el fabuloso señor Sweet nos dio este regalo a todos los que tratamos de hacer análisis químico. Entonces, como ven, esta presentación tiene unos carnets del 2007, 2008 y hay alguien del 2010. Yo creo que estos chicos de 7 y 8 están un poco rezagados. Esta chica del 2010 está mejor. Les comento, esta presentación me la hicieron unos estudiantes de química biológica, porque cuando yo regresé de España y me pasé al departamento de físico-química, lo primero que me tocó dar fue métodos de análisis instrumental, se llama para los QVs, pero la verdad que sufridos ellos porque en un solo semestre se les dan los 2 cursos y sí tenemos más horas, o se tienen más horas de teoría para poder completar, pero es duro, la verdad. Pero yo me inventé una técnica de cómo ayudarlos a hacer como resúmenes de cada técnica para que después no se les confundieran. Pero bueno, la historia fue que estos chicos todos habían tenido, porque era un grupo muy grande, no tan grande como el de ustedes, eran 64. Y habían tenido problemas con no entregar unos trabajos con varias cosas, entonces yo les dije que si querían recuperar sus puntos, que me hicieran una presentación. Y la verdad que me la hicieron tan bonita que me quedé con ella, la uso para explicar esta parte. Pero como ellos son los autores, siempre se respeta el derecho de autor. Así que yo la uso para presentar. Entonces, van a ver qué interesante. Me gustó mucho esta presentación porque estos chicos, al ser químicos biólogos, y como se recuerdan que vimos en la introducción, que la cromatografía se aplica a toda la gran mayoría de ciencias exactas. Entonces, estos chicos consultaron entre sus fuentes para hacer la presentación con libros de bioquímica. Entonces, en la presentación ustedes van a ver que mencionan mucho proteínas, porque para los químicos biólogos la separación de aminoácidos es muy importante. Pero eso no importa, porque va a ser siempre, se puede aplicar a cualquier otro tipo de analito. Pero lo interesante aquí es que van a ver ustedes cómo otros autores, que no son solo SKU, mencionan los conceptos que ustedes ahorita ya están formándose con otras palabras, de manera que al final es muy interesante que ustedes tengan como otros puntos de vista de otros autores. Entonces, comencemos. Fíjense que empiezan definiendo la cromatografía, que es una técnica que permite la separación y purificación de los componentes de una mezcla debido a la influencia de 2 efectos contrapuestos, que son la retención y el desplazamiento.
La retención es el efecto producido sobre los componentes de la mezcla por una fase estacionaria, que puede ser un sólido o un líquido. Fíjense esta otra palabra que no habían oído, anclado o soportado sobre un soporte sólido. Y el desplazamiento, pues, es el efecto ejercido sobre los componentes de la mezcla por una fase móvil que puede ser un líquido o un gas. Hasta ahí están hablando en la cromatografía en general. Entonces tenemos aquí también que elusión es el fenómeno de migración de los compuestos de una mezcla a lo largo de la fase estacionaria, impulsados por la fase móvil, y esa acción recibe el nombre de elusión. La mezcla a separar se deposita sobre la fase estacionaria que va a estar adentro de la columna, empacada, se llama, también aquí le van a decir empaquetada, o sea, se rellena la columna con la fase estacionaria. Entonces la mezcla a separar se deposita sobre la fase estacionaria, mientras que la fase móvil atraviesa el sistema, desplazando a los componentes de la mezcla a distinta velocidad, dependiendo de la magnitud de sus interacciones relativas con ambas fases. Esto no nos detengamos mucho aquí, solo me gustó para que vieran otra forma, sobre todo la columna más ancha, de un diámetro más ancho, con su llavecita aquí abajo. Bueno, este sería un dispositivo como una ampolla de separación, pero es mucho lujo. Nosotros normalmente usamos un beaker. Eso sí, sobre todo la muestra se trata de agregar resbalada por las paredes del tubo de vidrio para que no cause disturbancia a las fases que ya están empacadas dentro de la columna. Entonces tenemos que las dos fases se eligen de forma que los componentes de la muestra se distribuyan de modo distinto entre la fase móvil y la fase estacionaria. Aquellos componentes que son fuertemente retenidos por la fase estacionaria se mueven lentamente con el flujo de la fase móvil. Por el contrario, los componentes que se unen débilmente a la fase estacionaria se mueven con rapidez. Como consecuencia de la distinta movilidad, los componentes de la muestra se separan en bandas. Aquí es más notorio decirle a estos colores separados bandas o zonas discretas que pueden analizarse cualitativa o incluso cuantitativamente. Entonces veamos aquí un ejemplo. Como ven, esta se parece mucho más a las columnas que tenemos ahí en el departamento, en el laboratorio. En realidad es un tubo de vidrio más o menos como de unos 25 centímetros de largo. Y tiene aquí una llavecita parecida como la de una bureta. Las nuestras en realidad solo tienen el tubo de vidrio, y lo que hacemos es ponerle un pedazo de manguera y las pinzamos con aquellas pincitas que tienen una rosquita para poder graduar la gota de fase móvil o disolvente que va a estar pasando por la columna. Entonces, otra cosa importante es que lo primero que hacemos es preparar el tubo de vidrio, o sea, la columna con la fase estacionaria. Se acostumbra a ponerle aquí abajo también un poquito de lana de vidrio. No sé si conocen la lana de vidrio o han oído hablar de ella. No, nunca. Bueno, no hay problema, igual pasó con los químicos. La lana de vidrio es hilos de vidrio tan delgaditos, pero tan delgaditos, o sea, con temperatura, con fuego, estiran el vidrio de tal manera que forma unos hilos tan delgaditos, tan finitos, que prácticamente si ustedes la ven y la tocan, pero eso sí, con guantes, de veras parece que fuera lana. Pero si ustedes lo tocaran sin guantes, se van a pinchar los dedos, porque es vidrio muy, muy finito, pero de todas formas pincha. En mi tiempo, cuando yo era estudiante, no usábamos guantes, pero lo que hacíamos era agarrar pedacitos de masking tape y nos cubríamos cada punta de los dedos, porque si no nos picaba.
Entonces, esa lana de vidrio es como una especie de material filtrante, porque generalmente la fase estacionaria es un sólido, pero que está en gránulos de tamaño pequeño, como polvo. Y para que no se pase de aquí, entonces se acostumbra a ponerle un poquito de lana de vidrio, como tratando de hacer un filtro. Pero la verdad es que cuesta un poco. Hay que practicar y errar un par de veces para no poner ni demasiada, de manera que entonces cueste mucho que la fase móvil pase, ni tan poquita que se les vaya a salir parte del empaque de la fase estacionaria. Y luego, pues una vez que ya está empacada, a veces es una suspensión, se empieza a pasar el disolvente o mezcla de disolventes que constituyen la fase móvil, de manera que la columna, para que trabaje bien, siempre va a tener que estar húmeda. Se acostumbra a dejarle hasta aquí disolvente, y aquí, por ejemplo, se ha aplicado la solución de la muestra, pero debería de haberse aplicado aquí. Y esto siempre se le deja disolvente extra para que la columna no se seque nunca, porque si se seca, se fractura y ya no funciona bien. Entonces tiene uno que estar ahí con mucho cuidado. Ahora, por ejemplo, si supónganse que están eluyendo uno de los componentes, ya eluyó, pero mientras tienen que se buscan el tubito, que esto, que lo otro. Entonces lo que se hace es cerrar la llave o cerrar la pincita para que ya no sigan cayendo gotas, y entonces sí se queda ahí sin necesidad de estarle agregando en ese momento más fase móvil. Pero normalmente si está la columna trabajando, eluyendo, pues sí tenemos que tener. También se calcula la gota, que no sea ni muy rápida para que no pase demasiado rápido, ni tampoco muy lenta para que nos estemos 2, 3 horas tratando de eluir los componentes. Entonces aquí, de momento, hagamos caso omiso que el relleno es quiral y que van a separar enantiómeros, sino que veamos lo más sencillo. Aquí agregaron la muestra ya en forma de una mezcla que se ve este color como gris en la primera imagen, y luego en la siguiente, que ya ha empezado a bajar una buena cantidad, está más o menos a la mitad de la columna, podemos ver que ya se han separado 2 anillos de diferente color. La separación es pequeña, pero ya se puede notar bien que el anillo de abajo está en color celeste más o menos, y el siguiente, el otro anillo, está en color rosado. Entonces, obviamente, el que va eluyendo primero, su enlace va a ser menos fuerte, mientras que el que está eluyendo después, su enlace es un poco más fuerte, y de ahí la diferencia en las distancias con las que se pueden separar. Y entonces vemos aquí al final cómo ya hay más distancia, que les da suficiente tiempo a ustedes para poner un tubito de ensayo aquí y lograr eluir solo el componente que es color celeste, y luego, pues pasado un tiempo, ya pueden eluir el otro igualmente en otro tubo de ensayo. Ahí ya se pueden ir a un a un espectrofotómetro ultravioleta visible, y por lo menos sacarle un espectro, como los dos son coloreados, sería en la región visible, para ver que ya tener un dato más donde tiene su pico de máxima absorbancia y todo lo que ya aprendieron con el licenciado Rodolfo el semestre pasado. Entonces, para continuar, las cromatografías son un grupo de técnicas de separación selectiva de moléculas, en las que los componentes de una mezcla compleja de componentes pueden ser separados, identificados y también purificados. Existen varios tipos de cromatografía según los criterios que se usan para hacer los análisis, pero todas constan de una fase estacionaria y una fase móvil.
Entonces, en la cromatografía en columna, la separación se consigue haciendo fluir la mezcla de muestra a través de una columna de adsorbente. Los compuestos emergen de la columna a tiempos diferentes y pueden ser recogidos en fracciones separadas. Pero eso ya sabemos que se debe a las interacciones que tengan en cuanto a polaridades u otras características que nos ayuden a separar los componentes. Entonces, los elementos estándar de una columna cromatográfica incluyen un material sólido y poroso. También aquí ven otro nombre para la fase estacionaria, se le dice matriz. También se le llama matriz, que se deposita en el interior de una columna hecha generalmente de plástico o de vidrio. A través de la matriz, que es la fase estacionaria, eso debería estar entre paréntesis, fluye una disolución, que es la fase móvil. La disolución que sale de la columna por la parte inferior, se le puede llamar también el efluente, se reemplaza constantemente por más disolución que va a estar suministrada en un depósito en la parte superior, como aparece aquí, pero como les digo, eso es mucho lujo, eso en la práctica casi no se hace. Entonces, se está reemplazando, agregando más disolvente, o sea, más fase móvil. Y la solución a separarse se deposita, o sea, la muestra, aquí dice proteínas, porque obviamente, como les mencioné, a ellos era lo que más les interesaba, pero no solo proteínas, otros tipos de muestras. Entonces, la disolución que contiene la muestra se deposita sobre la cabeza de la columna y se deja percolar hacia el interior de la matriz sólida. Y se va añadiendo más disolución precisamente para evitar que se seque y para ir haciendo eluir a los componentes. ¿Ahora habían oído la palabra percolar? Sin pena. Tal vez no percolar, pero sí la palabra percoladora. Ah, muy bien. Justamente una percoladora, eso les pregunté a los químicos también. ¿Alguien sabe, nos puede explicar cómo funciona una percoladora de café? Que por cierto, qué buen café se prepara con una percoladora. Pues es únicamente pasar agua hirviendo por el café y un filtro. Sí, por el depósito que tiene el café, porque ¿qué nos interesa de esa cantidad de café molido en polvo que tenemos? ¿Qué nos interesa extraer? La esencia. Una solución acuosa, caliente, exquisita, ¿verdad? Que nos despierta en la mañana. Solo el olor del café ya nos despertó. Pero, ¿se recuerdan? ¿Y qué queda en el filtro? Después de que ya la percoladora preparó el café, ¿qué queda en el filtro? Los restos del café molido. Sí, muy bien. Todo el bagazo que fue insoluble en el agua caliente, en el agua hirviendo. Entonces, la verdad que sí existen los percoladores, se usan mucho, sobre todo para química de productos naturales. Sin duda que con la doctora Zuli van a ver eso. Y son hechos de vidrio Pyrex. Son así muy grandes, pero Armando Cáceres, que es un científico que ha investigado mucho en la cuestión de productos naturales, hace años se inventó de usar las botellas que en aquel tiempo eran los gorditos de ron, porque ya la capacidad era suficiente y lo que hacían era con un esmerilador cortarle lo que sería el fondo, y entonces se usaban con la parte de la boquilla hacia abajo, precisamente a poner todo el material vegetal y dejar percolar ahí algún disolvente. Entonces, percolar es más o menos que el disolvente, ya sea este agua hirviendo o algún otro disolvente tipo orgánico, puede ser también una solución muy diluida de algún ácido mineral, pase por todos los intersticios del material
vegetal. El café también sería un material vegetal, pero ya modificado, ¿verdad? Tostado y todo lo demás y molido. Y extraiga todo lo que se solubilice de ese material en ese disolvente que se le agregó. Entonces, eso es percolar, la acción de percolar, y muy útil en farmacias se utilizan los percoladores. Es una operación que es importante para extraer, ahí sí que extractos que se solubilizan en el disolvente que se esté usando. Entonces tenemos que la solución de muestras forma una banda dentro de la fase móvil que tiene inicialmente la anchura de la disolución de la muestra que se aplicó a la columna, pero a medida que los componentes se desplazan a través de la columna, se retardan en diferentes grados según sus diferentes interacciones con el material de la matriz. Entonces, las bandas de analitos se ensanchan así a medida que se mueven a través de la columna. Pero hay una cosa muy interesante, la separación mejora, o sea, aumenta la resolución. Resolver una muestra es separarla en todos sus componentes. Entonces, esa separación mejora, por supuesto, se mejora la resolución a medida que aumenta la longitud de la columna. Eso es cierto, pero también sucede que cada banda de muestra, de analito, individual, también se ensancha con el tiempo debido a la difusión, que es un proceso que disminuye la resolución. Entonces, como ambas cosas son ciertas, lo que se tiene que hacer es escoger una columna de un diámetro y longitud apropiada para que los tiempos de separación no sean tan largos, que se ensanche la banda. Aquí, en cuanto a la columna clásica, eso no es un mayor problema. Lo único es que nos va a hacer mucho tiempo esperar en una columna más larga. Pues sí va a ser mejor la separación, pero vamos a tardar mucho tiempo para obtener los analitos separados. Pero esto está más pensado porque eso de que se dé la difusión tanto en cromatografía de gases como en HPLC sí representa un problema, y sobre todo también porque esas otras cromatografías se supone que tratamos de hacer la separación, la mejor separación en el menor tiempo posible, y en todas en realidad eso es lo que tratamos de hacer, la mejor separación posible también en un tiempo razonable, porque para estarnos ahí sentados 2 días a la par de la columna, sí que está muy complicado. Bueno, entonces términos para una columna cromatográfica clásica: matriz de la columna, sustancia que está empapada de disolvente y que se empaqueta o se empaca adentro de la columna. También se le puede llamar lecho de la columna. La longitud de la columna es la longitud del dispositivo en el que se empaqueta la fase estacionaria, diría yo, no la columna. Volumen de la columna es el volumen de gel o de material sólido en polvo que se empaca en una columna cromatográfica. Volumen muerto de la columna, cantidad de disolvente que tiene que atravesar la columna para asegurar que sea reemplazado completamente. Esto es muy similar al tiempo de la fase móvil. Es lo mismo, solo que nombrado de otra manera. Como les decía, se dan cuenta que es más o menos lo mismo que ya hemos estado viendo, pero está dicho con otras palabras de otros autores. Ahora veamos cómo se puede llevar a cabo la elección del disolvente. Fíjense que para elegir el disolvente dice que se lleva a cabo una cromatografía en capa fina de la muestra a analizar. Entonces esto nos da la idea que la capa fina tiene unas aplicaciones muy buenas, incluso antes de irnos a las cromatografías grandes, gases o HPLC. Tenemos que hacer pruebas en capa fina, o si no tenemos, pues en papel. ¿Por qué creen ustedes que antes de irse a algo ya más serio, es muy fácil hacer pruebas con capa fina o con papel y nos van a dar una buena orientación
¿Qué le ven ustedes de versátil a la capa fina y al papel? Tal vez los solventes que se pueden utilizar. Sí, pero más desde el punto de vista económico, Que Que se se requiere menos. son más baratas. Es más fácil hacer, no se gasta mucho, como les decía, con un pliego de capa fina y que pueden recortar trocitos y hacer unas separaciones ahí rapiditas. Eso es mucho más sencillo, mucho más barato que irnos ya a probar con todo esto. Y barato en tiempo también, en menos tiempo, porque esto es más tardado. Esto es bonito, sobre todo ver, tengo la esperanza, bueno, por lo menos que lo vean en simuladores o en videos en el laboratorio, pero ver un desarrollo cromatográfico en una columna clásica con extractos vegetales es una cosa linda, son unos colores preciosos. Y, por ejemplo, si ustedes trabajan la hierba de pollo, ¿te recuerdan cómo son las hojitas de hierba de pollo? Que se ponen en los jardines. Son las moraditas con verde, ¿no? Exacto, tienen unas porciones verdes y otras moraditas. Eso sí, los colores rojos y morados, que son casi todos antocianinas, son los últimos que eluyen y cuesta hacerlos eluir, lleva tiempo, pero ver así con una mezcla de flores y todo de la misma planta, ese desarrollo es una cosa pero preciosa, realmente, los colores. Y eso ya ven que fue lo que usó Sweet para decir, esto se llama escribir en colores. Entonces, pero estábamos hablando que esto es mucho más costoso en tiempo. Empacar bien la columna también es otra cosa que hay que practicar y ya sabe uno que las primeras veces no le va a salir tan bien, pero agarra experiencia. Entonces, primero, hacemos una capa fina porque es más económica en tiempo, en recursos, en todo, y ya nos vamos dando una indicación, ya tenemos más bases. La verdad es que cuando llegamos a las cromatografías grandes, mientras más sepamos de lo que queremos hacer, mejor le vamos a llegar a los resultados que queremos obtener. Entonces teníamos que para elegir el disolvente se lleva a cabo una cromatografía en capa fina de la muestra a analizar. El disolvente debe producir una buena separación de los componentes de la mezcla en la placa, colocando el componente menos polar, pero eso sí depende, ¿verdad? Porque no solo sustancias polares vamos a separar. Pero bueno, sigamos leyendo aquí el componente menos polar a un RF cercano a 0.3. En el caso de columnas pequeñas, pero también cuáles son pequeñas, depende, ¿verdad? Lo ideal es usar un eluyente menos polar que el conseguido en el resultado de la cromatografía en placa. Bueno, tomémoslo así, no tan al pie de la letra, porque como les digo, vamos a ver más adelante que hay varios tipos de separaciones que podemos hacer en columna clásica y que no solo son en base a polaridades. Ahora sí, comúnmente se suele usar como absorbente alúmina o sílice, o sea, gel de sílice, sílica gel. Pero de una vez les digo que la alúmina se puede usar como fase estacionaria si los solventes van a ser orgánicos, porque alúmina imposible utilizarla con agua. Una vez que se les quede, si ustedes le mezclan, le ponen agua como disolvente a la alúmina, se les va a volver un chicle que no lo van a poder sacar de la columna. Eso es, en cambio, mejor la sílica gel, porque esa sí se puede usar con agua y con los otros disolventes orgánicos. Entonces, a menos que por necesidades del método o que ustedes estén diseñando un método y prueben a usar la alúmina, siempre sepan que la alúmina con agua no va, nos arruinó todo. Entonces tenemos pues que como absorbentes se pueden usar alúmina con otros disolventes apolares, pero nunca con agua, o la sílica gel. Las fases móviles se usan en función de la polaridad de los compuestos a separar.
Entonces aquí tenemos un listado de menor a mayor polaridad de las fases móviles que se usan comúnmente. Entonces tenemos un extremo en la parte superior de la lista, el más apolar de estos, que sería el hexano, y al final tenemos la más polar, la sustancia más polar, que es el agua. No existe nada que sea más polar que el agua. Entonces, ¿qué podríamos decir del metanol? ¿Es apolar el metanol? Polar. No, es polar, muy bien. Pero es polar menos polar que el agua. Si nosotros quisiéramos conseguir una mezcla que fuera polar, pero que no fuera tan polar como el agua, ¿qué haríamos? Usar metanol. Mezclar metanol y agua. O sea, queremos una mezcla bastante polar, pero que no sea tan polar como el agua. Entonces ponemos 50% de metanol, 50% de agua. Y se usa así en HPLC, se usa mucho esa mezcla. Bueno, entonces con respecto a de que en la parte superior de la lista tenemos a los más apolares y en la parte inferior a los más polares, ¿qué podríamos decir, por ejemplo, del acetato de etilo y de la acetona que están en la parte central? ¿Cómo será su polaridad? ¿Son muy polares? No. No, muy bien. ¿Son apolares, muy apolares? Tampoco. Tampoco. Entonces, ¿qué podemos decir del acetato de etilo y de la acetona? Que tienen polaridad media. Eso, muy bien. Te has ganado la paleta. ¿Cuál es tu nombre? Eddie Barrientos. Muy bien, Eddie, muchas gracias. Tienen polaridad intermedia. Entonces, si ustedes quisieran una mezcla no tan polar, ¿con qué mezclarían el metanol? Que sea polar, pero no tan polar. Con etanol, no. Yo creo que le quedaría mejor la acetona. Miren, la verdad es que a mí me cuesta darles la teoría de la cromatografía. Recuerdo a la licenciada María del Carmen Samayoa, que trabajó mucho tiempo en el departamento de toxicología. Qué persona tan fabulosa. Por cierto, que en el año pasado ella fue una de las que ganaron el premio Olimpia Altuve. Ya está jubilada. Pero María del Carmen decía con toda la razón, por ejemplo, porque a mí me tocó, cuando yo entré a trabajar a la escuela de química, me tocaba dar el curso de cromatografía de gases. Pero lo bueno es que sí tenía el cromatógrafo de gases ahí en la unidad de análisis y tenía pocos estudiantes. El primer curso tuve 7 u 8 estudiantes. Entonces era muy fácil tenerlos ahí en el laboratorio. Que decía, ¿cómo yo voy a explicar cromatografía de gases si no tengo el cromatógrafo al lado? Entonces, les digo que me cuesta porque todo esto es muy experimental. Y bueno, tenemos el problema que tenemos por culpa de la pandemia, pero yo espero que con videos y con simuladores ustedes se puedan hacer una muy buena idea de todo esto que estamos platicando aquí. Bueno, entonces ya vimos los disolventes más comunes que se usan como fases móviles y lo interesante es que ellos se pueden mezclar entre ellos, los de polaridades cercanas, precisamente para variar
porque eso es lo bonito de las capas finas, que ustedes hacen una y vieron que les dio colas, entonces agarran solo esa mancha y dicen, bueno, a esta lo que pasa es que la mezcla de solventes que tengo no me está funcionando bien. Entonces voy a ver si le pongo un poco de más polaridad o menos polaridad. Tengo que hacer pruebas hasta que logre la mejor separación. Bueno, ahora veamos también en la columna clásica el tiempo de retención. El tiempo que se necesita para hacer fluir un compuesto por la columna se conoce con el nombre de tiempo de retención. Recuerdo que en los conceptos generales que vimos, a mí me gusta más decir para las columnas clásicas tiempo de residencia. ¿Cuánto tiempo van a residir en la columna hasta que son eluidas aquí por la puntita de la llave? Entonces, este tiempo varía, siendo característico de cada compuesto en condiciones cromatográficas determinadas, que van a variar según el absorbente sería con D, usado, el disolvente, la presión, el diámetro que tenga la columna utilizada y la longitud también. Entonces tenemos que en columna existen varios tipos de soluciones cromatográficas que se pueden usar. Y la primera, pero que va a ser la que nosotros vamos a dejar, va a ser nuestro último estudio de cromatografía, la cromatografía líquida de alta eficiencia o alta rendimiento, alta resolución también, conocida porque castellanizamos las siglas en inglés y decimos HPLC, pero recuérdense que esto en realidad quiere decir High Pressure Liquid Chromatography. La cromatografía de intercambio iónico, la cromatografía de permeabilidad en gel y también la cromatografía de afinidad. Entonces, como decía, como es nuestro último tema de estudio, aquí solo es mencionada que es una de las aplicaciones de cromatografía en columna, pero ya en HPLC es muy sofisticado el diseño del instrumento y de la columna, pues ahí sí que está completamente diferente a lo que es una columna clásica de tubo de vidrio. Y pasaríamos a ver la cromatografía de intercambio iónico, pero como esto ya estamos para terminar el periodo, mejor nos quedamos aquí y vamos a ver esto en la próxima clase del miércoles. Entonces, no sé si hasta el momento hay algún comentario, les ha parecido. Creo que lo más curioso que tiene esto es que usamos los mismos conceptos, pero con otras palabras. Y a mí me gusta mucho esto porque yo lo que pretendo es que ustedes formen sus propios conceptos de todo este lenguaje y acciones que se llevan para efectuar una cromatografía. Y como ven, el principio de las cromatografías, como decíamos, es el mismo para todos los tipos de cromatografía. Entonces, ¿algún comentario de alguien? ¿Todo bien? ¿Dudas? Doctora, Sí. Buenas noches. Disculpe, solo tenía una duda con la alúmina. Ajá. Como dijo que no se puede utilizar agua, ¿verdad? Ajá. Y que se tendría que usar solventes apolares. Entonces, ¿el metanol se puede usar puro o sí tendría que ser una mezcla? Me la pusiste difícil porque la verdad que la alúmina, yo no he tenido la oportunidad de hacerlo porque desde el principio me advirtieron, ni se te ocurra mezclar esto con agua porque va a ser un chicle que no vas a poder sacar de ahí. La verdad, mi reina, es que la alúmina yo no le conozco usos en columna clásica. Es, diría que casi universal usar la sílica gel. Entonces, yo pienso que si le quitas el exceso de polaridad que tiene el agua y la pasas a metanol o etanol, pues tal vez el chicle no sea tan espeso, tan desagradable, pero francamente no lo sé.
Ni quiero probar a hacerlo. Ok, doctora, gracias. Sí, Yo creo que deben de haber muy pocos métodos que utilizan alúmina como material de empaque. Si te recuerdas, el mismo Sweet lo que usó fue que era carbonato de calcio, ¿no? Finamente dividido, o sea, en gránulos de polvo. Ok, doctora, gracias. Bueno, para servirte. No mucho, pero sí, como quien dice, de una vez le ponemos cruz y calavera a la alúmina, casi no se usa. Entonces, nos quedamos aquí, jóvenes. Que tengan buena